Nos vamos a hacer la segunda entrevista de la jornada. Vamos a charlar con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés El Cuervo Barroque, que tiene la amabilidad de atendernos. Andrés, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, todo Crónica Anunciada en Futurock te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Bien, todo bien, todo bien. Bien. Andrés, no quiero dejar de, antes de meternos en los temas que nos involucran, no quiero dejar de pedirte una reflexión respecto a algo que venimos charlando a lo largo del programa, y tiene que ver con estos folletos que repartió el municipio de Morón, tendientes a reducir daños que habían sido aprobados por unanimidad en el Consejo Deliberante, la campaña de reducción de daños vinculada al consumo de estupefacientes, y donde, bueno, ayer vimos una discusión a mi gusto un tanto irresponsable por parte de dirigentes políticos. No quiero dejar de preguntarte, como ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, ¿qué opinión tenés al respecto y si este tipo de políticas van a continuar o no? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que son temas muy sensibles, porque, sobre todo porque no pegan de la misma manera en los distintos sectores sociales o en la propia geografía, ¿no? En el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, y quizás a veces las cosas planteadas de una manera abrupta puede generar margen a la especulación política. Yo no comparto que se especule políticamente o que se utilicen este tipo de campañas para sacar un rédito. Es un debate muy profundo, muy sensible, muy complejo, pero bueno, a veces quizás no hay que quedarse con una única mirada que puede estar más vinculada a centros urbanos o a un sector social determinado, sin mirar cómo golpea esto en la realidad profunda del conurbano, y en eso hay miradas distintas y hay que ser prudentes y cuidadosos en ese sentido, me parece. Claro. ¿Cómo estás viendo la situación social hoy en la provincia de Buenos Aires? Mira, es compleja, estructuralmente compleja. La verdad es que se hace muy difícil, si bien por supuesto hay un esfuerzo por parte del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, inclusive obviamente hay una recomposición económica que es indiscutible, pero si se corre todos los días de atrás a la inflación, y los mecanismos de distribución quizás no tiene esa celeridad. Por supuesto que día a día, semana a semana o mes a mes la cosa se va complejizando, porque además se acumula. No veníamos de un periodo de gracia, sino que al contrario fueron 4 años muy difíciles, más 2 de pandemia, y seguir en este estado por ahí de cierta zozobra donde se ven signos de reactivación, pero no hay un despegue pleno en términos de lo que es la redistribución del ingreso. Por supuesto que hace que la situación sea difícil, sea compleja. En el caso nuestro, por supuesto, extremando todas las medidas de asistencia, pero por ahí yo lo trataba de decir ayer y cada uno lo toma como quiere. Lo que uno trata de plantear es que no alcanza con medidas coyunturales o con paliativos, sino que tenemos que avanzar sobre transformaciones estructurales, que fue también un poco lo que la gente votó en el 2019 cuando nos trajo al gobierno. Y lógicamente, por supuesto, la capacidad financiera de la provincia es relativa en función de quién define la política económica, que es el Estado Nacional, y en ese sentido sí hay claramente una dificultad, y me parece que nuestra gente necesita que podamos rápidamente resolver esas tensiones y tener políticas más eficaces, ¿no? Entiendo que lo que decís es políticas económicas como el bono y demás no son más que paliativos. Hay que dar una discusión de fondo, que es la distribución, cómo estamos distribuyendo la riqueza. Y mira, es que la medida está bien, pero si las medidas son esporádicas o periódicas, inclusive, para ser más justos también, supuesto que sin desconocer el aumento del componente alimentario en la UH, un montón de medidas que se vienen tomando, pero que a veces por ahí quedan encorsetadas en la propia tensión de la discusión política y no se terminan de capitalizar de la mejor manera, o por ahí a veces llegan tarde y pierden su eficacia en términos políticos. Entonces me parece que tenemos que encontrar un programa que
que interpele de conjunto a la fuerza política, al Frente de Todos, porque esa es la manera que nos va a permitir generar resonancia sobre el conjunto de la sociedad. Si no, es verdaderamente muy difícil y bueno, más allá de la situación social, obviamente hay un escenario político que enfrentar, y cada 2 años, por supuesto, nosotros tenemos que rendir examen. Andrés, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. Con este diagnóstico que haces, ¿a qué atribuís eso, digamos? ¿Hay una falta de voluntad política, tal vez de parte del Frente de Todos? ¿Hay distintas miradas sobre el modelo de país que quieren llevar adelante? Uh-huh. Es un problema de concepción política, claramente. A ver, acá hay que zanjar claramente cuál es la diferencia principal y por supuesto, del lado de enfrente está el liberalismo, ¿no? Lo que expresó el macrismo en el gobierno y bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Después, dentro del espacio nacional, por llamarlo de alguna manera, o del Frente de Todos, hay matices que tienen que ver con la celeridad en materia de redistribución o el lugar que se le da, digamos, o el acento que se pone en el valor de la justicia social como eje de un proyecto político. Entonces, a veces hay miradas más macroeconomicistas que tienden a postergar la redistribución. Yo lo que advierto es que la situación social es muy compleja, es muy delicada. Tampoco comparto para nada algunas expresiones que se vienen desarrollando en el último tiempo, donde a veces se bastardean ciertos conceptos tendientes a enfocar como 2 economías, no una economía para el sistema formal o para los incluidos y otra para los excluidos. Yo creo que acá hay una sola economía y tiene que estar en función de los intereses de nuestro pueblo. Entonces, son muchos debates que por ahí no se terminan de zanjar y en esa no resolución, por supuesto, pierde la gente. Ahora, cuando hablamos bueno, es necesario dar una discusión más profunda, de avanzar con decisión política y demás, porque seguir esta lógica es mantener el status quo que viene del periodo 2015-2019. Estamos hablando de que hay funcionarios que de algún u otro modo profundizan esta suerte de teoría del derrame. Bueno, por eso creo que son miradas más macroeconomicistas, ¿no? Digamos que por ahí tienen tiempos distintos a los que uno humildemente puede percibir que está demandando el conjunto de nuestra sociedad, sobre todo los sectores más postergados. Y yo creo que nosotros tenemos, en términos morales, una clara responsabilidad en función de resolver, digamos, esas demandas que por supuesto eran acuciantes y que, si bien hoy cuentan con un conjunto de paliativos y de alguna manera no podemos decir, por supuesto, que no se están haciendo esfuerzos, sí claramente cuesta ver cuál es el programa o cuál es el plan para resolver en materia estructural esas situaciones. Entonces me parece que ahí sí hay miradas distintas y eso se hace notorio a la hora de ver cómo se desarrolla la política económica en general y después, bueno, las áreas de gestión que se derivan de ello. Ajá. Andrés, Sebastián Cazón te saluda. Justamente te quería consultar por eso, digamos, estas distintas miradas que hoy hay en el gobierno. ¿Cómo afectan la gestión, es decir, el día a día? Porque uno piensa que es posible que haya proyectos, iniciativas, ideas que muchas veces quedan en el camino justamente por esta contraposición, digamos, de miradas. No, afectan muchísimo y creo que la sociedad, o sobre todo, inclusive te diría directamente lo que serían nuestros votantes o el universo que se referencia al Frente de Todos, claramente se siente afectado, ¿no? Más allá de lo que puede ser la dificultad en el desarrollo de la vida cotidiana, también aquellos sectores que tienen una adhesión en términos políticos a nuestro espacio, de alguna manera tienen un sabor agridulce respecto a cómo venimos avanzando. Me parece que en ese sentido, en términos de concepción, en la Argentina, como te decía antes, hay 2 campos muy demarcados, por supuesto, no las políticas liberales, que consideran que el Estado tiene que tener una intervención tendiente a cero en la actividad económica. Después, por supuesto,
una mirada distinta que una segunda mirada, no que es la justicialista o la que expresó el peronismo siempre, que pone un fuerte acento no solo en la producción, sino precisamente más en la justicia social, no como eje ordenador o mecanismo reparador. Y después sí hay una tercera variante que existió en términos históricos, fue el desarrollismo, ¿no? En la Argentina, no quiero hacer una traspolación al presente, pero bueno, para poder tener alguna idea de cuál es la referencia, que tiene que ver con quizás sí sostener algunos mecanismos en términos del desarrollo productivo, pero postergar la redistribución del ingreso o, digamos, poner en un lugar de segundo plano la justicia social. ¿Y al equipo económico de Alberto dónde lo ubicas? En esta variante, en una variante, digamos, en una variante más de carácter desarrollista, que me parece que es muy evidente. Entonces, esa tensión dentro del movimiento nacional existe, y creo que más allá de las consecuencias económicas y sociales que tiene, también tiene consecuencias políticas. Nosotros venimos de perder una elección y me parece que hay que tomar nota y, bueno, revisar esas situaciones, porque también el tiempo corre, la gente padece las dificultades, pero también nosotros como responsables políticos de un espacio tenemos que poder mantener la competitividad del frente de cara a lo que venga, claramente, ¿no? Más allá de que no es un momento para debate de tipo electoral, sí, esos planteos van a llegar, y si no hay un 2022 con definiciones claras, con recomposiciones o con una perspectiva donde se observa que vamos por las transformaciones estructurales, me parece que nos quedamos encerrados en un laberinto que no va a tener buen destino, ¿no? Bueno, con esto que decís, muchos dirigentes ya vienen adelantando un poco la discusión del 2023, incluso planteando que quieren que la candidata sea Cristina. Él lo dijo, por ejemplo, la semana pasada en diálogo con Letra P, Carlos Bianco dijo: mi candidata a la presidencia es Cristina. ¿Vos cómo ves esa situación, por un lado de una gran paso y por otro lado de adelantar la discusión de cara al 2023, por ejemplo, con la figura de Cristina Kirchner? Mira, yo creo que tenemos que ser muy prudentes. Me cuesta ver el 2023 en el medio de este 2022 tan complejo, ¿no? Yo, como te decía, no nos sobra el tiempo. Creo que hay una cuenta regresiva clara respecto a lo que es la situación económica y social, y que tenemos que poder encontrar los mecanismos para avanzar de manera conjunta. Creo que hoy estamos bastante atascados, con contradicciones que son evidentes. Tenemos que poder resolverlo, y después sí, a partir de esa resolución podremos observar con qué perspectiva llegamos al escenario electoral, pero falta mucho. ¿Pero crees que es una posibilidad la de Cristina candidata? No, te repito, no quiero entrar en esa discusión porque no está a tono con lo que le está pasando a la gente, ¿no? Me parece que si bien un sector de la fuerza política puede tener su simpatía, su adhesión y demás, me parece que tenemos que poner la mirada en lo que está pasando hoy en Argentina, y que llegar, digamos, a fin de mes es un suplicio. Entonces, me parece que nosotros tenemos, el que puede inclusive llegar a fin de mes, ¿no? Porque hay gente que ya cuando pasa el día 15 está muy muy complicada. Entonces me parece que nosotros tenemos que estar muy atentos a eso y traer solución. Andrés, en este sentido, bueno, venimos hablando de las diferencias respecto de cómo avanzar y la velocidad en la que hay que avanzar para cumplir con el propio programa económico que planteó el Frente de Todos en su plataforma electoral. Y una de las noticias de esta semana, por lo menos, que pasó un tanto desapercibida, es el sobrecumplimiento de la meta con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que hay digamos, una peligrosa coincidencia entre cierta filosofía o perspectiva que tiene el fondo y una parte del equipo económico. Me parece que eso es un problema. Y también obviamente es un problema que se piense o se considere que la experiencia finalizada en el 2015 es negativa o bueno, no se rescaten, digamos, muchas cosas importantes que
de manera elocuente nuestro pueblo pondera y ponderó inclusive durante los años de persecución del macrismo, y por los cuales también, entre otros factores, pudimos volver al gobierno. Entonces, yo creo que eso es lo que preocupa y que tenemos que poner blanco sobre negro para entender cómo sacamos a la Argentina de esta situación. No, yo lo decía ayer, no creo que jugando a las escondidas o dando excusas vamos a resolver los problemas, y mucho menos que la sociedad pondere eso el día de mañana, ¿no? Me parece que hay que poder establecer un relato claro respecto a lo que está ocurriendo y cómo se sale de esta situación. Y las miradas autocompasivas la verdad que en política no sirven. No tienen sentido, ¿no? Creo que la gente no nos vota para que demos excusas o tratemos de minimizar o disfrazar una realidad que es distinta claramente a la que teníamos previo al 2019, pero que no deja de estar distante a la expectativa que mucha gente tuvo a la hora de votar al Frente de Todos en su momento, ¿no? Leo en todos los portales que esta mañana dijiste algo así como: a Guzmán no lo votó nadie. ¿En referencia a qué? A esto último que hablábamos. No, creo que fue en referencia a tratar de tomar conciencia de que venimos de una derrota electoral que en su momento, y que, porque digo, a ver, el contraste es, si bien en el 2010 venía esto, ahí me acuerdo, en el 2019 no estaba Guzmán en la oferta electoral, pero sí en el 2021 la gente se expresó respecto a las políticas que impulsó en todo caso él. Y me parece que no se ha tomado cuenta de esa situación aún, más allá de que inclusive en su momento lo expresara Cristina en una carta, y bueno, tantos compañeros y compañeras. Me parece que se prefiere jugar o especular en la disputa política y no asumir cuál es la realidad y poder, desde las verdades relativas, conseguir o construir una síntesis superadora, como decía Néstor. Por eso me parece que no es bueno que no se puedan asimilar las cosas y sacar las conclusiones pertinentes, y la realidad es muy clara. Venimos de una derrota, y la verdad es que no estamos transitando un presente que augure hacia futuro en términos pragmáticos, ¿no? Ya saquemos la dimensión moral, que es la que nos obliga a nosotros a resolver los problemas, pero bueno, vayamos a la pragmática, que a muchos en general en la política muchas veces le interesa por demás. Me parece en términos pragmáticos no estamos teniendo buenos resultados. Ahora entiendo mejor esta textual que leo en todos los portales, que entiendo que fue esta mañana con Dani Tonietti. Vos lo que decís es, en 2019 Guzmán no formaba parte de la oferta electoral, no era una persona muy conocida, pero en 2021 es uno de los grandes responsables de la derrota en la provincia de Buenos Aires. No, una derrota a nivel nacional. A nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, inclusive te diría que tuvimos una remontada muy importante, y esa remontada me parece fue utilizada lamentablemente para disfrazar un resultado que no fue bueno y que nos tiene que obligar, y ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Y la situación es compleja, y vemos lo que son o cómo está la situación respecto a las tensiones o las pujas en materia de precios. Bueno, me parece que es el momento de poder sacar las conclusiones correctas, y si no, bueno, blanquear en qué está cada uno, ¿no? Porque pero entiendo bien, está diciendo que Guzmán tiene buena responsabilidad en ese resultado electoral. Sin duda. Yo creo que fue planteado en los momentos previos al proceso electoral. Siempre se planteó, digamos, aquella tesitura, ¿no?, a fin del 2020, con aquel presupuesto que se diseñó sin pandemia, ¿no?, planteando que venía una etapa de pospandemia, cosa que no ocurrió. Se postergaron las medidas, digamos, se suspendió el IFE, por supuesto, pero se postergaron inclusive muchas medidas que tenían que ver con poder contener a nuestra sociedad cuando todavía la vacuna, digamos, está en un proceso de desarrollo. Y me parece, bueno, se perdió ese tiempo y eso se observó en las urnas. Lo advertimos. Yo digo, porque si no después
están los dimes y diretes, todo esto se dijo en todas las mesas, mesitas y mesazas habidas y por haber. Y bueno, primó una lógica que también nos auguraba un supuesto triunfo que no existió. Así que bueno, ya está, no es para martillarse los dedos, sí para que no nos vuelva a pasar. Mirando a futuro, creo que la pregunta es, bueno, ¿cómo se soluciona esto? El diagnóstico es claro, las diferencias están, vos recién hiciste un repaso muy claro al respecto. ¿Cómo se soluciona, digamos, si tienen distintas miradas? ¿Se tienen que juntar más? ¿Tiene que haber un cambio del otro lado? No, a ver, creo que lo tiene que resolver el presidente, desde ya. Y el que tiene que convocar es él, y es inexplicable que no exista un ámbito en un gobierno de coalición o en un gobierno de carácter frentista, que no exista un ámbito, ¿no? Me parece que nadie se puede arrogar representar al conjunto, y si alguien lo quiere hacer, lo tiene que hacer con éxito. Porque lo peor acá es ningunear al conjunto de la fuerza y además no tener éxito, ¿no? Ya son dos cosas muy muy pesadas a la vez. Entonces, me parece, bueno, ya está, hay que ser humildes, y hay que entender que tenemos que salir todos juntos, porque si no, el problema no es para la dirigencia, el problema es para la gente. ¿Qué crees que se va a dar esa? Porque mucho se habla de la necesidad de que Cristina y Alberto, que esto se salde. No es un tema personal, porque si no, viste, para que lo transformamos en un culebrón, es una cuestión política. Uh-huh. Hay diferencias en materia de concepción política que las sabíamos que eran persistentes, pero que entendíamos que ámbitos mediantes iban a poder ir generando las síntesis pertinentes. En muchos casos se da, muchos temas puntuales se pueden dar. Yo ayer compartí esto con Juan Zabaleta, venimos trabajando con nuestras miradas parciales, pero y así te podría enumerar un montón de situaciones, pero me parece que claramente no existe hoy un ámbito donde se sintetice la política gruesa, y eso es un problema, ¿no? Creo que estamos, ¿no? No nos quedan demasiadas preguntas. Andrés Córdoba Roque, muchísimas gracias por la comunicación como siempre, y lo espero en conflicto de intereses cuando usted desee. Dale, te la debo, dale.